Bueno, hola chicos, hola chicas, ¿cómo andan? Nuevamente grabándoles una nueva video clase de historia. Seguimos con los griegos, vamos a seguir por un tiempo largo más. Y en esta oportunidad lo que quiero hacer es tratar de concluir con el periodo de lo que conocimos en el último trabajo práctico como la época homérica, ¿sí? O la época oscura, ¿sí? El periodo homérico o la época oscura, ¿sí? Quizás retomar algunas cuestiones que por ahí quedaron un poco confusas en el trabajo práctico, ¿sí? No todos confundieron algunas nociones, pero hay quienes sí se equivocaron y la idea es por ahí revisar esas cosas. Y avanzar un poquito más hacia el final de la época oscura. Ya quiero que nos acerquemos ya hacia lo que se conoce como la Grecia arcaica, donde se producen algunos hechos importantes y algunos procesos, no específicamente hechos, algunos procesos importantes que van a determinar el surgimiento, digamos, de las principales instituciones griegas, que es a donde quiero llegar rápidamente para comprender mejor el importante legado justamente de la civilización griega, ¿sí? Yo estoy grabando, como hice la otra vez, estoy grabando la pantalla, entonces, cual si fuera un Zoom o una aplicación así, les voy a compartir alguna que otra pantalla, ¿sí? Y lo que vamos a hacer ahora es comenzar revisando la cronología, ¿sí? Así que ahora les voy a empezar a mostrar la cronología. Y nosotros acabamos de ver este periodo, ¿sí? Justamente estos dos periodos, ¿no? El de la civilización minoica y el de la civilización micénica, así como las dos civilizaciones protogriegas de alguna manera, ¿no? Habíamos dicho varias cosas, ¿no? Que estas civilizaciones están formadas por pueblos indoeuropeos, ¿bien? La civilización minoica o cretense, ¿sí? Repito, minoica o cretense es esa civilización que surge en la isla de Creta, en el medio digamos, en el mar Mediterráneo. La civilización micénica es un poco, digamos, es coetánea, es decir, digamos, es simultánea, pero tiene un periodo de apogeo un poco posterior. Por eso es que en esta cronología aparece, digamos, como con un bloque, con un corte. Por supuesto que hay, digamos, no es que cuando aparece el auge de la civilización micénica deja de existir por completo la vida en Creta, sino que en realidad se trata justamente de apogeos de civilizaciones, ¿no? Habíamos dicho que la civilización minoica posteriormente fue de alguna manera controlada por la civilización micénica. Y la civilización micénica se le llama micénica justamente por el auge o la preponderancia de una de las ciudades que era Micenas, ¿no? El resto de las ciudades del continente, ¿no? De la zona del Ática o la zona del Peloponeso, todas estas ciudades de esa mano griega, ¿no? Que habíamos visto. La más importante era Micenas, eran todas ciudades de alguna manera lo que se conoce como ciudades-estado, ¿sí? Que tienen sus propias instituciones y que funcionan como una unidad orgánica, ¿no? Y que por supuesto tenían relaciones comerciales con otras ciudades y muchas veces relaciones políticas no del todo amistosas, ¿sí? Eh, esta época, ¿sí? La civilización micénica, bueno, concluye hacia fines del siglo XIII, ¿sí? Comienzos del siglo XII, es cuando nosotros hablamos de 1150 aproximadamente, antes de Cristo, por supuesto, que es cuando se produce el ingreso de otras de esas grandes tribus que van a dar, que van a continuar caracterizando esa hibridación de pueblos indoeuropeos que eran que fueron los griegos, ¿no? Se produce el ingreso de los dorios. Los dorios eran un pueblo típicamente guerrero, estos pueblos son los que traen el hierro, el dominio del hierro, y por eso es que también en esta época es cuando para esta zona se produce lo que se conoce como el fin del bronce, de la era del bronce, que es reemplazado por el hierro, que es un metal más duro, que también es muy maleable, es decir, se podían construir muchas cosas. Y los dorios traen justamente armas de hierro, ¿no? Que son más duras y más duraderas que las armas de bronce, entonces terminan, digamos, incluso siendo, digamos, un pueblo guerrero, concluyen por imponerse, digamos, a varios pueblos de toda la región. Habíamos dicho que en el 1200 se produce un ingreso de estos pueblos indoeuropeos y se produce una destrucción masiva. Esto no hay que verlo, ¿no? Como si fuera la guerra de las galaxias, sí, pero desde el punto de vista arqueológico
se descubre cómo en muchas zonas del mar Mediterráneo, incluso se ve en las zonas medioorientales o digamos del Próximo Oriente, ¿sí? Las zonas anatólicas, de la península anatólica, del Levante, lo que sería el corredor sirio-palestino, y también por supuesto de Egipto, cómo estos pueblos se hicieron sentir su ingreso. ¿Bien? Los dorios van a formar parte, digamos, del conglomerado de pueblos que van a dar razón de ser a los griegos, ¿no? Habíamos dicho que también estaban los aqueos, ¿no? Los saqueos, sí, ojo, que digamos, es un pueblo que digamos, se remonta, también es indoeuropeo, pero generalmente se suele hablar que es un pueblo que ingresa antes, ¿no?, que estos otros pueblos, ¿no? Ingresan hacia el año 2000 cuando es uno de los primeros ingresos de pueblos indoeuropeos. Esto también lo vimos, ¿bien? Pero también tenemos a los jonios y tenemos a los eolios, ¿no? Todos estos pueblos son los que de alguna manera son los protogriegos. Lo vamos a cortar acá, no quiero que profundicemos demasiado en eso. A partir del año 1200, ¿sí? Y hasta el año 800, acá estoy señalando con la flechita, ¿sí? Se produce, digamos, algunos cambios que dan lugar a esta época oscura. Y se la llama época oscura, esto lo han visto en el trabajo que acaban de hacer, justamente porque desaparece la escritura, ¿sí? O esa escritura que tenían los minoicos y los micénicos, ¿no? El lineal B, el lineal A, ¿sí? Que era un proto griego. Se dejan de registrar las cosas y mucho de este periodo se lo conoce gracias o merced a la existencia posterior, digamos, de los poemas homéricos, ¿no? De la Ilíada y la Odisea. También, digamos, más hacia el final aparecen otros textos que son de Hesíodo, como son, por ejemplo, los Trabajos y los Días, que es un texto, ¿sí?, que habla principalmente de, de la vida campesina, ¿sí? Ustedes en el trabajo que acabamos de ver acaban de conocer un poco cómo era la vida de los aristócratas, ¿no? De las capas superiores de la sociedad. Habíamos dicho que digamos, que tenían hábitos guerreros, digamos, generalmente las élites estaban conformadas por guerreros. Tenían un comportamiento de alguna manera de gobierno asambleario, ¿sí? Es decir, que había como una asamblea de notables o de los personajes más conspicuos y de mayor poder económico y a la vez militar de estos pueblos, que eran los que conformaban justamente los consejos de gobierno. Bien, y generalmente al principio existía en los reinos micénicos, existía esta figura del Wanax y también existía el Basileus, que después también se va a prolongar sobre el resto de la historia de la época oscura. La obra de Hesíodo habla de los trabajos digamos, los trabajos y los días, habla justamente de cómo era el oikos campesino. Aparece esta palabrita de oikos, ¿no? El oikos era esta unidad, ¿sí?, de vivienda y también de consumo y de producción que tenían tanto los aristócratas como los campesinos. La diferencia que había entre ambas, vendría a ser una cuestión justamente de envergadura, de tamaño, ¿sí? Porque los aristócratas, que eran los que tenían mayor poder económico, lógicamente, tenían más tierras, y entonces el oikos era más complejo, digamos, digamos, tenía mayores dependencias, tenía mayor cantidad de dependientes y de esclavos, ¿no?, de esclavos que trabajaban, y producían generalmente más cosas, ¿no?, que también después terminaban comerciando o que eran frutos justamente del intercambio de este don y contradón que se producía entre los pares, ¿no?, entre los aristócratas. ¿Bien? El oikos era un poco más austero, el oikos campesino era un poco más austero, ¿sí? Habla justamente de pequeñas unidades de autoconsumo que eran familiares, ¿no?, y que eran generalmente, digamos, explotaciones de determinadas tierras por una familia, ¿no?, por ejemplo. Entonces eran unidades de autoconsumo, es decir, lo que se producía en la tierra era para autoconsumir. Tenían ciertos animales de pastoreo o de cría, ¿no?, como cabras, por ejemplo, ¿no?, que también formaban parte del oikos campesino y que obviamente, digamos, se consumía su leche, su carne y demás. Estos oikos, el oikos campesino, generalmente eran, digamos, era una casa con corrales, con tierras y demás, que estaban agrupados también en aldeas, ¿no? Y después vamos a ver qué es lo que sucede con estas aldeas, ¿no? Ahora lo vamos a mencionar.
Esto para caracterizar un poquitito. Si ustedes quieren conocer también un poco cómo era esta sociedad justamente de la época homérica, hay una película que se puede recomendar para ver que es interesante y aparte es una película divertida. No es un documental, no es aburrido, es una película de Hollywood que es Troya, ¿sí? Una salvedad, si van a ver Troya, primero pregunten a sus padres o tutores, ¿sí? Porque es una película que tiene algunas escenas fuertes, tanto de violencia como de índole sexual. Entonces, yo se los comento, pero si en algún momento ven esta película o quieren ver esta película, siempre consulten a sus padres. En esta película justamente se relata la guerra de Troya, que era una ciudad que quedaba en el norte de la península anatólica, hacia las costas del mar que lindan justamente con el estrecho que deriva justamente en el Bósforo, hacia lo que los griegos llamaban el Ponto Euxino. A ver si lo puedo poner en un mapa y lo hacemos mejor. Bien, acá está. Troya estaba, aquí lo estoy mostrando, en esta zona, ¿sí? Donde está Ávidos. Después vamos a hablar de qué es este mapa, ¿sí? Voy a volver a la cronología. Entonces, a ver si lo puedo mostrar. Bien, acá está el estrecho, este es el estrecho de los Dardanelos, que termina justamente en el Ponto Euxino, que es el Mar Negro, ¿sí? Bien, entonces, a ver si puedo. Bien, hice un pequeño alto en el video. Les estaba comentando justamente que la película Troya representa, digamos, ustedes pueden ver, si bien es una obra de ficción, entonces hay que tomar con pinzas muchas cosas de las que aparecen, representa, digamos, la vida también de los aristócratas, ¿no? Cómo era esta aristocracia guerrera, cómo se manejaban, aparece la figura justamente de Agamenón, que es uno de los reyes, lo mismo pasa con justamente esta ciudad de Troya, donde aparecen los reyes, los príncipes, y algunas relaciones se entreven justamente de cómo funcionaba esa aristocracia. ¿Qué más quiero decir? Bueno, sobre esta época oscura, ¿sí? Que se llama así justamente por la desaparición de la escritura, obviamente data de varias centurias, ¿no? Son casi 400 años. Y culmina, ¿sí? Hacia el 800, ¿sí? Hacia el 750 a.C., con un proceso que se conoce como, digamos, de inicio a la Grecia arcaica, ¿sí? A ver, ¿cómo lo vamos a trabajar esto? A medida que va avanzando el tiempo, por supuesto, digamos, una vez culminada, una vez que los griegos y que ingresan los dorios y se comienza a utilizar el hierro no solamente se utilizó justamente para fabricar armas, sino que también se empleó para utilizar herramientas de labranza, ¿no? Y eso hizo que también algunas técnicas agrícolas, justamente con el avance del tiempo, se fueran desarrollando, y eso paulatinamente dio lugar a un crecimiento poblacional más acelerado, ¿no? Ese crecimiento poblacional se da a lo largo, por supuesto, de varios siglos. Entonces, no solamente se van fundando más ciudades, sino que también se van agotando las tierras más productivas, ¿sí? Recuerden que la geografía de Grecia, ¿sí? Sobre todo de la Grecia continental, es muy escarpada, tiene valles, ¿no? Pero también es un terreno montañoso, entonces se va a dar un proceso en el que se van a ir paulatinamente agotando las tierras para el acceso a toda la población. Es decir, y las tierras son principalmente acaparadas justamente por esa aristocracia guerrera. Entonces, con el tiempo, ¿sí? Se va a dar un proceso justamente de agotamiento. A ver, no lo quiero poner mal, pero se van agotando las tierras. Entonces, una de las soluciones, ¿sí? Que tienen justamente que realizan los griegos es expandirse geográficamente, ¿sí? Es decir, al agotarse la tierra, vamos a decirlo mal y pronto, o a ser acaparada justamente por la aristocracia, los griegos se expanden colonialmente, ¿sí? Y se expanden en el Mediterráneo. Esto lo vamos a ver ahora.
Además, ¿sí? Y en forma concomitante, es decir, a medida que, digamos, que se producía justamente el incremento poblacional, se va dando también un proceso muy importante desde el punto de vista organizacional, estatal y político al interior de las diversas ciudades y aldeas griegas. Este proceso, historiográficamente, se lo conoce como cinecismo, ¿sí? El cinecismo es que las diversas aldeas, ¿no? Estos conjuntos de oikos que, digamos, tienen lugar en las diversas aldeas, ¿no? Los diversos oikos campesinos forman aldeas, y estas aldeas van a ir creciendo poblacionalmente, van a ir creciendo tecnológicamente y van a ir creciendo espacialmente, ¿no? Entonces se van a ir juntando los diversos núcleos poblacionales, ¿no? Justamente por la expansión. Este proceso se lo conoce como cinecismo. Es un proceso en el cual todas estas diversas aldeas se van vinculando hasta, digamos, y van creciendo hasta transformarse ya en una ciudad, ¿sí? A la vez que se van organizando, a la vez que justamente van creciendo, se van organizando políticamente. Van a existir nuevos lazos entre las aldeas que después quedan institucionalizados en formas de gobernarse o de autogobernarse. Este proceso de cinecismo va a dar lugar al nacimiento de una unidad política y conceptual muy importante en la Grecia antigua, que es el nacimiento de la polis, ¿sí? La polis es una unidad política, ¿sí? No es solamente una ciudad. Bien, por supuesto, cuando nosotros hablamos, digamos, el término poli va a ser utilizado justamente y va a ser raíz, ¿no? De muchas palabras de la política, ¿sí? Y de múltiples usos en nuestro lenguaje, ¿sí? Porque cuando hablamos de la política, por ejemplo, justamente remite al término polis, por estas cuestiones organizacionales que vamos a ir desarrollando y desmenuzando con el tiempo. ¿Bien? Pero también cuando hablemos de metrópoli, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Estas palabras que contienen el término polis tienen que ver justamente con la existencia de estas nuevas ciudades y unidades políticas. Estábamos en el caso justamente de cuándo termina la época oscura y comienza la Grecia arcaica. La Grecia arcaica va de aproximadamente, estoy de vuelta señalando aquí el grafiquito, ¿sí? Es decir, la línea de tiempo, va desde el año 800 aproximadamente, 800 a.C., hacia el año 490. ¿Sí? Después vamos a ir caracterizando por qué hacia el 490 o hacia fines del siglo VI, del siglo VI o principios del siglo V. ¿Bien? Muchas cosas suceden durante la Grecia arcaica, y una de las más importantes es justamente la expansión colonial griega, ¿sí? Y para eso vamos a pasar a un mapita que tengo aquí y que se los estoy mostrando ahora. Bien, este mapa es un mapa que hice yo en algún momento en algún trabajo práctico que tuve que entregar cuando estaba estudiando. Lo que ven aquí, bueno, es el mar Mediterráneo, y ven en color rojo y en color verde diversas referencias. El color rojo tiene que ver con la primera etapa colonizadora, y la segunda etapa colonizadora que se da que está en color verde. La primera se da entre el 750 y el 650, y la otra en los 100 años que le siguen, ¿sí? También en este mapa lo que se puede ver es una diferencia entre los puntitos redondos, ¿no? Que vemos por ejemplo acá en Corinta, en Esparta, en Mégara, ¿no? En Calcis, y estas que tienen otro formato, ¿no? No me acuerdo el nombre, no me sale el nombre ahora de esa figura geométrica, ya me va a salir, pero que justamente diferencia a las ciudades que son origen, ¿sí? De la expansión, es decir, ¿por qué digo esto? ¿No? Porque yo antes hablaba y decía que la expansión y la colonización del Mediterráneo por parte de los griegos es una solución a este incremento demográfico justamente y a la concentración de tierras en manos justamente de pocos. Esta inaccesibilidad, ¿sí? Miren cómo lo digo, de la tierra justamente para el resto de la población, sacando justamente a la aristocracia, hace que de alguna manera se produzcan serios conflictos políticos, ¿no? Conflictos quiero decir, entre el resto de alguna manera, de los estamentos, ¿sí? De las clases, vamos a ponerlo entrecomillado, ¿sí? La palabra clase para mí es una palabra bastante más moderna,
pero para que se entienda, ¿no? Y la aristocracia, ¿no? Es decir, el resto de la población que no tenía acceso a la tierra, pero sí pujaba por tenerlo y pujaba por tener participación política. Una de las soluciones o la solución natural es justamente el crecimiento no hacia el interior, sino hacia el exterior. Entonces los griegos comienzan a colonizar el Mediterráneo. ¿Bien? Este es un proceso que se da concomitantemente justamente con el surgimiento de la polis, es decir, y viene a perfeccionar el proceso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros tenemos, veamos, por ejemplo, la primera etapa. En la primera etapa, algunas de las ciudades que expulsan población, por decirlo de alguna manera, es Esparta, es Corinto, ¿no? Es Calcis y Eritrea, ¿no? Y uno de los destinos clásicos o más importantes de esa primera colonización es el sur de Italia y Sicilia, la isla de Sicilia, ¿sí? Lo que los griegos conocían como la Magna Grecia, ¿sí? O después, obviamente, de la colonización va a ser conocida como la Magna Grecia. ¿Bien? Y en un segundo estadio, ¿sí? Con posterioridad, en la segunda etapa son algunas ciudades que están ubicadas justamente en la península anatólica, como por ejemplo Focea o Mileto, e incluso en la Grecia continental Megara, ¿no? Y se expanden, como vemos, por toda parte del Mediterráneo. En la segunda etapa ya colonizan con Cirene y Barca, perdón, el norte justamente de África, del África, ¿no? Zona, digamos, que después, digamos, que tenía, este, digamos, que también había sido colonizada o que tenía interacción con los fenicios. Y, por ejemplo, se llegan hasta lo que es la península ibérica, ¿sí? Que es esta, ¿sí? O zonas de lo que sería la actual Francia, el sur de Francia. Estas son algunas de las ciudades más clásicas, ¿no? Mainaque, Emporión, ¿bien? ¿Y por qué digo que es que la colonización, digamos, también viene a perfeccionar el modelo de la polis? Esto es bastante complejo pero de entender, pero para que se entienda es las ciudades que expulsaron, ¿sí? Población y que de alguna manera fueron origen de esta colonización, estaban atravesando justamente este proceso de conformación política de la polis, pero cuando expulsan colonización, no lo van a, perdón, cuando expulsan, por decirlo de alguna manera, ¿no? Cuando inician estos procesos colonizadores, envían, ¿sí? Emisarios y envían contingentes de personas a colonizar. Y esas nuevas ciudades que nacen, por ejemplo en la Magna Grecia o en esta región justamente de la península ibérica, van a ser ciudades que van a ser creadas a imagen y semejanza de las viejas o de las ciudades de origen, que son llamadas metrópoli. Es decir, las ciudades de origen son llamadas metrópoli y en términos griegos, las nuevas ciudades que crecen, las nuevas colonias, se las llaman por definición apoiquías. También existe lo que se llama las emporia o los emporiones, ¿no? Como por ejemplo que está justamente en el delta del Nilo, que es la ciudad de Náucratis, que en realidad es un emporión, ¿sí? La palabra emporión remite también a lo que es un emporio. Eran justamente, de alguna manera, instalaciones justamente de comercio, no eran ciudades que van a tener sus instituciones de gobierno y demás, sino que justamente eran de alguna manera factorías, por decirlo de otra manera, o utilizando otra terminología histórica. ¿Bien? Entonces, este proceso, ¿sí? De colonización también, de alguna manera, perfecciona el surgimiento de la polis comunidad política, de vuelta, porque las metrópolis envían justamente estos contingentes de personas y estas personas que se instalan crean ciudades ya copiando justamente los modelos institucionales de las ciudades de origen. Entonces también tenían, por ejemplo, el ágora, ¿sí? El ágora, esto lo vamos a ver después, pero el ágora era justamente como la plaza central, digamos, donde no solamente se producía comercio en las viejas ciudades griegas, sino que también donde donde se producían los hechos políticos, donde se discutía de política y demás. Esto lo vamos a ver ya más adelante. Entonces, es un proceso que también ayuda, ¿sí? Obviamente, a que la polis termine de fraguar como este modelo político de autogobierno.
Bien, iba a decir alguna otra cosa, pero se me olvidó. Bien, entonces, volviendo a la cronología, ¿sí? Este es un proceso que se produce en la Grecia arcaica. Por supuesto, vamos a ver otras cosas que sucedieron en la Grecia arcaica. Vamos a ver cómo se desarrolla, ¿sí? Probablemente lo hagamos en un trabajo que va a acompañar esta videoclase. Estamos viendo cómo surge lo que va a ser esa Grecia que después va a dar origen a la Grecia clásica, ¿no? La Grecia que es más conocida y que más impacto desde el punto de vista de la política, del nacimiento de las ideas y demás, tuvo justamente en la vida, digamos, y en el pensamiento occidental. Pero en la Grecia arcaica es cuando se desarrolla este modelo de polis, ¿no? Y van a comenzar a surgir las primeras instituciones que van a dar lugar con posterioridad, digamos, a una explosión de participación política y la conformación del modelo de gobierno democrático, ¿sí? Del cual ya hemos hablado. ¿Sí? Bueno, dije unas cuantas cosas, un poco desordenadas, algunas, bien, pero a veces trato de meter un poquito todo junto para que entre. Vamos a hacer un trabajito con esto, les voy a dar tiempo para trabajar en este trabajo, porque venimos haciendo trabajos todas las semanas y no quiero atosigaros, así que seguramente les voy a dar una semanita más para que lo puedan trabajar. Y también vamos a sumar algo de bibliografía, seguramente para caracterizar este momento de la antigua Grecia. Con posterioridad ya después nos vamos a meter en la Grecia clásica, ¿no? Donde justamente suceden todas estas cosas que vimos al inicio cuando empezamos a hablar de Grecia y de por qué el mundo griego es tan importante para la cultura occidental, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Así que aquí me despido, ¿sí? Espero que no haberos aburrido y nos vemos en el próximo video o en la próxima reunión. Vamos a ver qué hacemos, ¿sí? Saludos, chao, chao.